Con la llegada de las consolas de 32-64 bits y su capacidad de generar gráficos tridimensionales de calidad, comenzó el éxodo de muchas sagas al mundo poligonal. Nintendo comandó la iniciativa con el paso del fontanero a esta vertiente, gracias al aclamado Super Mario 64. Le seguirían otras franquicias, algunas venidas de la generación de 8 y 16 bits y otras totalmente nuevas. Su empresa rival en esos momentos, Sega, hizo el intento de llevar a su mascota Sonic al entorno de las 3 dimensiones, primero en la 32X con Sonic Mars y luego en la Saturn con el Sonic Extreme, sin resultados favorables. Tuvimos que esperar hasta Dreamcast para ver al erizo correr por entornos poligonales. Sin embargo, nos preguntamos, ¿cómo hubiera sido un juego de la mascota de Sega totalmente en 3D mejor hecho en la Saturn? Pues esa es la respuesta que nos viene a dar el título que veremos hoy, Sonic the Hedgehog 1996. ¿Quieres ver de qué trata? Entonces vamos a conocerlo. Sin más preámbulo, comenzamos. Sonic the Hedgehog 1996 es un fangame que busca recrear cómo hubiera sido un juego del erizo azul totalmente poligonal durante la era de las consolas Saturn, PlayStation o Nintendo 64. Este fue creado por el Team Banana Waffle, compuesto de 3 integrantes: Yahir como desarrollador principal, Mystery B como diseñador de niveles y backlinks, al igual que Jules, usando para ello el motor Unity. Como dijimos anteriormente, el título busca recrear cómo hubiera sido un Sonic tridimensional en la época, y para ello se vale de unos gráficos estilo low poly o bajo poligonaje. Se nos brinda múltiples opciones para personalizar nuestra partida, como resolución, añadir filtros, volumen de música y sonidos, activar o desactivar movimientos, entre otros. Tenemos a nuestra disposición 2 personajes, Sonic y Tails, con sus respectivas características, como que Sonic puede correr más rápido o que Tails puede volar. Se tienen planeados más personajes, como Knuckles o Amy. Su entorno visual es, como ya mencionamos, low poly. Esto se manifiesta tanto en el modelado de los personajes como en los escenarios. Esto hace que se vean bastante básicos, replicando la apariencia de los juegos de plataformas Full 3D de los años 90. Al menos todo se mueve a unos sólidos 60 FPS. E incluso las texturas de los elementos como el suelo o las paredes están pixeladas, sin ninguna clase de filtros. Hasta replica la aparición repentina de objetos, aunque no sabemos si esto fue así a propósito. Al inicio nos encontramos ante una especie de Warzone o área en donde podemos acceder a los diferentes mundos del juego. Estos están representados con anillos gigantes. Hay disponibles 3 zonas. Primero, un mapa de pruebas en donde, como su nombre lo indica, podemos testear los diferentes componentes del fangame, como monitores, resortes, enemigos o transformarnos en Super Sonic. El otro nivel es más de corte tradicional, consistente en ir hasta el final de la etapa en un camino prefijado. Sin duda, hubiéramos querido que todo el título fuera de esta forma. Más adelante verán por qué. Por último, tenemos el mundo abierto, en donde podemos ir a donde queramos. El objetivo aquí es recolectar todas las esmeraldas del caos, esparcidas por el área. La mayoría están ubicadas en unas mini zonas de plataformas. Estas las podemos localizar mediante unas esferas de luz que se ven a lo lejos. Lo malo es que están demasiado lejos, llevándonos mucho tiempo llegar a ellas. Este escenario me hace recordar a otro fangame, Sonic Utopia, aunque luce más simple. En cuanto al aspecto sonoro, tenemos versiones arrange de los temas icónicos de la serie. Los efectos de sonido son los típicos de siempre.
Ahora pasamos a la parte menos agradable, los detalles a corregir, porque hay muchas cosas que deben ser mejoradas. Primero, el soporte para controles es parcial. Solo podemos mover al personaje con el stick análogo y saltar con Y. No hay forma de remapear los botones y el manejo con teclado es muy engorroso. Movemos la cámara con el mouse, pero solo hacia los lados, lo que hace que, a la hora de saltar plataformas, se vuelva un tormento, ya que no siempre se muestra el mejor ángulo. El mundo abierto está bastante vacío, apenas hay elementos. Existen muchos bugs que nos pueden trabar. Los Bagniks son implacables. Si detectan nuestra presencia, nos persiguen hasta la muerte. Los movimientos especiales no ofrecen ninguna ayuda o ventaja significativa. El Insta-Chill o el Dog Dash están de adorno. Existe un detalle que no le encuentro sentido. En las mini zonas de plataformas, si pulsas 2 veces salto rápidamente, sale un haz de luz que te mata. Por un momento pensé que era una medida para evitar que Tails llegara a las esmeraldas de forma fácil volando. Pero no tiene lógica cuando se trata de Sonic. Por cierto, el diseño de estas mini zonas no es el más idóneo, incluyendo la colocación de púas en los peores sitios. Tampoco tenemos modo ventana, que en mi caso es importante ya que me hace más fácil la captura de gameplay y poder usar programas como Joy2Key. Resumiendo, la idea me parece genial, pero necesita mejorar y mucho. En conclusión, Sonic the Hedgehog 1996 es un fangame que busca representar cómo hubiera sido un juego del erizo durante mediados de los 90 en pleno auge de los gráficos poligonales. Aunque gráficamente representa muy bien esa estética, jugablemente es otro decir. Tanto las mecánicas como el diseño de niveles, así también la cámara, requieren ser arreglados. Un punto a favor del Team Banana Waffle es que el proyecto es muy reciente y está recibiendo actualizaciones periódicas. Esperamos que puedan corregir esos problemas, ya que el fangame es bastante interesante. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Sonic the Hedgehog 1996? ¿Te encantan sus gráficos estilo low poly? ¿Te quedaste trabado? Déjamelo saber en los comentarios. Igual de asombrosas son las ofertas en Eneba, con su promoción juegos más baratos que un dulce, videojuegos desde $1, son precios de locura, así cualquiera juega. Además, puedes añadir saldo a tus juegos online y servicios de streaming favoritos. Y si usas el link de la descripción, te puede salir más barato. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo 2 opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.